Hola mis queridos hermanos, que la paz del Señor Jesucristo esté en cada uno de sus hogares. Muy contento con Dios, con mi pastor, por esta oportunidad. Le pido al Todopoderoso que mueva mis labios, que se escuche su palabra y nunca la mía. Eh, el título que le hemos dado el Espíritu Santo y yo a este mensaje es El Evangelio fue primero. Mientras usted busca Génesis 3, que es el capítulo donde nos vamos a desenvolver, yo quisiera que usted empezara a recordar a un concepto que hace unos mensajes atrás yo lo había ya abarcado, que es la palabra del Evangelio, ese concepto que significaba que la guerra había terminado. Fue el concepto que utilizó Jesús para propiciar su ministerio, ese concepto que se basó y Jesús estaba diciendo eso y todo el mundo estaba entendiendo qué era lo que estaba pasando. Pero ¿cuál guerra era la que había terminado? Era la guerra entre Dios y la humanidad. Nada más y nada menos. Eso fue lo que vino a enseñar Jesucristo. En el capítulo 4 de Mateo, Él propicia su ministerio y Él comienza diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y dice que iba por todos los lugares anunciando el Evangelio. Y entonces, mientras usted ya encontró el capítulo 3, yo les voy a dar una explicación de lo que está ocurriendo en la primera palabra que ocurre en ese capítulo 3. Yo tengo Reina Valera y dice la palabra del Señor en el versículo 1. Pero, así inicia, pero cuando nosotros en literatura estamos leyendo algo que dice esa palabra, pero quiere decir que anterior a esto ha venido explicándose algo y que ahora la idea va a tomar otro rumbo, ¿verdad? Y entonces leamos qué fue lo que pasó. Versículo 25 del capítulo anterior. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Básicamente lo que está dando a entender ese versículo que era Adán y Eva desnudos en armonía con el Edén, que todo lo que estaba sucediendo con ellos estaba totalmente ajustado a lo que Dios ya quería. Sin embargo, como nada, por así decirlo, como todo no es siempre perfecto, el capítulo 3 inicia con ese pero. ¿Y qué es lo que sigue? Ok, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y él imponiendo de una vez ahí esa cizaña, esa media mentira, que al final termina siendo una mentira completa, como vamos a ver en el resto de la historia. Quiero dejar en claro que esta serpiente de la que se está hablando aquí se habla de Satanás. En Apocalipsis 13 se dice la serpiente antigua, la cual es diablo y Satanás. Así lo describe. Ya la misma palabra nos interpreta que esta serpiente antigua, que puede ser más antiguo que el Génesis, es Satanás. Y está diciendo también este primer versículo que Satanás es una creación más. Entonces nosotros tenemos que despojar de nuestra mente ese concepto oriental del yin y el yang, en donde vemos a Dios combatiendo contra la serpiente, contra Satanás, en una igualdad de poder. Eso no existió nunca, no va a existir, ni está existiendo, no va a suceder jamás. Satanás tiene su potestad, la palabra nos dice en el Nuevo Evangelio, en el Nuevo Testamento, perdón, nos dice que no ignoramos las maquinaciones de nuestro enemigo el diablo. Pero eso no significa que Él es todopoderoso igual que Jehová. Necesitamos dejar eso en claro. Satanás es una criatura, nada más. Después vemos la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Verdad? Eso me remonta ahí al capítulo 3 perdón, al capítulo 4 de Mateo, donde está la tentación, donde viene Satanás, el tentador, a tentar a Jesús en el desierto, y dice, con que Satanás le dice, si eres el hijo del hombre, ¿verdad? Esa misma duda, esa misma situación es la que está ocurriendo acá. Y entonces, que no comáis de todo árbol del huerto. Él viene y pone una duda y de una vez viene y da una mentira. Eso no fue lo que dijo Dios, que no puedes comer de todos los árboles. Eso no fue lo que sucedió. Y la mujer responde, ahí está el primer error.
ponerse al nivel de Satanás. A Satanás nosotros no podemos, no podemos ponernos en el mismo nivel de Satanás. En el libro de Judas, el único capítulo que tiene, vemos al arcángel Miguel contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y él mismo dice que no se profirió, o sea, no se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino que Dios mismo te juzga. La palabra nos enseña que nosotros debemos soportar la tentación y soportar al diablo y él huirá de ti. Y la mujer en su inocencia, por así decirlo, porque era la etapa en donde estaban en el Edén, esta era el momento que estaba viviendo era de inocencia, ella se atreve a contestarle a Satanás. Ya vemos el primer error cometido. Dice, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Ella le responde, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Solo había una regla la cual tenían que seguir para no morir. Y entonces Satanás dice a la mujer, no moriréis, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Insisto, Satanás vino y y puso cizaña y viene y dice una media verdad. Porque si nosotros hacemos memoria de lo que vino a pasar, vemos que incluso después Adán y Eva tuvieron hijos, no murieron instantáneamente. Pero es una mentira, porque lo que se estaban comprando era la muerte, envejecer. Pero no murieron instantáneamente, ¿verdad? Y les dice una media verdad también, porque seréis como Dios, en el sentido de discernir el bien y el mal. Lo que Satanás le estaba diciendo es que se iban a comprar ese derecho. Y entonces seguimos con la historia. Y vio la mujer, en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno. Punto número 1. Este es el proceso de decadencia que nos lleva el pecado. En este solo versículo viene todo este proceso. Punto número 1, observar. El primer punto en realidad ya sucedió cuando empezamos a ponerle oído y tratar de contestarle a Satanás. Pero propiamente ya el proceso de decadencia del pecado inicia acá. Mirar aquello que está malo, que Dios dijo que no se tocaba. Incluso entonces nosotros lo podemos llevar a un nivel más superior y ni siquiera lo volvamos a ver. Que ninguno de nuestros sentidos tenga algún contacto con eso, número 1. Y que era bueno para comer. La parte 2, y que era agradable a los ojos. Agradable. Ya no solamente pasa de ver algo, sino entonces ahora que ya le prestamos atención y mira, es que ya no está tan mal. Ya no está tan mal. A pesar de que Dios dijo que sí, no lo veo tan malo yo, ¿verdad? Número 3, y que era y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ok, ya aquí empezamos en problemas. Si bien es cierto, todavía no se ha consumado el pecado como tal, ¿verdad? Ya no se ha efectuado físicamente, ya lo traemos, ya eso lo traemos. Vemos, analizamos y ahora ya, eso que yo no tengo, ¿verdad? Eso que yo no tengo, yo quisiera tenerlo. ¿Verdad? Yo ya lo estoy codiciando, es algo que ya que está afuera, pero yo necesito tenerlo. Dice la palabra del Señor, eh, y tomó de su fruto. Ese es el paso número 4. Ya no solo lo veo, no solo lo analizo, ya yo lo quiero para mí y entonces ya yo voy y tomo ese fruto. Veamos y observemos que todavía yo no he cometido, digamos, todavía yo no he efectuado el acto del cual Dios me prohibió. Él dijo que no lo tocara, ya ahí ya estoy mal, ¿verdad? Pero comerlo ya era ejecutarlo como tal, ¿verdad? Dios dice sí, que no lo podemos ni tocar, ¿verdad? Pero todavía yo no he terminado de concluir lo que Dios dijo que no hiciera. Entonces todavía yo estando en el cuarto paso, si yo todavía tengo oportunidad, por así decirlo, sin embargo el proceso sigue. Y tomó el fruto y comió. Entonces ya pasó de simplemente algo que estaba ahí, bastó con un engaño para yo hacer lo mío, meterlo dentro de mí. Y dio también a su marido. Este es el sexto paso. Es el sexto paso. Muchas veces nos equivocamos creyendo que cuando yo peco no afecto a los demás. Y muchas veces incluso no lo hacemos adrede, pero compartimos este pecado.
y ya sea deliberadamente o sin culpa, pero lo compartimos. El cual comió así como ella. Séptimo paso, la reproducción del pecado. Y ese es en 7 pasos, en ese versículo 6, en donde vemos cómo el descenso del pecado, cómo va en degenere el pecado, cómo me lleva hasta abajo el pecado. Y eso fueron el proceso del pecado. Ahora, el versículo 7. Entonces, aquí viene el resultado de haber hecho. Fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, fueron abiertos. Ya lo que ellos no debían saber, ahora lo saben. Ya pasaron de la etapa de la inocencia a la etapa de la conciencia, esa dispensación. Dice, y conocieron que estaban desnudos. Esa palabra conocer es la raíz yadá, de tener intimidad, ya de tener ese discernimiento íntimo de algo que está sucediendo. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Esos son los 3 pasos, las 3 consecuencias. Entendieron, fueron abiertos sus ojos, ¿verdad? Conocieron que estaban desnudos y ahora no solamente conocieron que estaban desnudos, sino que ahora trataron de tapar su desnudez. Y es el proceso del humano. Y podemos hacer el paralelo con los niños. Cuando sucede esto, ellos tratan como de esconderse y ahora lo vamos a ver con Adán y Eva. Y yo quiero que ese concepto de coser hojas de higuera usted lo tome y lo guarde en el bolsillo y lo saquemos ahora más adelante. Dice entonces la palabra del Señor en el versículo 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, lo que antes le mencionaba a los niños, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ok, generalmente cuando nosotros vemos a un niño y lo agarramos en un error, en algo que está haciendo malo, ellos se asustan. Y si no lo hemos visto, le estamos pegando el grito o así, ellos van y se esconden. Es normal, es normal. Y no es que está bien, pero es la naturaleza humana la que nos hace correr a hacer de esa manera las cosas. Eh, Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y generalmente cuando nosotros vemos algunas narraciones, algunas fábulas de escuela dominical, algún predicador nos ha contado, esta frase siempre la escuchamos así como en lo alto. ¿Dónde estás, Adán? ¿Verdad? Suena así como voz de algo que es espiritual, alto, poderoso, y ahí Adán y Eva hechos un puñito. Sin embargo, yo quiero que hoy nosotros empecemos a darle otra perspectiva, veámoslo desde el punto en que nos enseñan verdaderamente quién es Jehová. Jehová siempre es visto como el Padre. Entonces yo quiero que usted empiece a ver hoy acá ese Padre amoroso, que Él mismo propicia venir al encuentro con el pecador. Y aquí ya empezamos a ver atisbos, algunas luces del Evangelio, en donde Dios es el que desciende. Y veámoslo ahora con esta voz. Adán, ¿dónde estás? Como ese padre buscando al niño que está escondido detrás de un árbol, preguntándole, hey, ¿qué se hizo? ¿Dónde estás? Con una voz dulce para tratar de comprender lo que viene a continuación. Y dice entonces, en el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ok, en cierta manera, eh, él empieza a confesar algo, pero sin decir exactamente la confesión total. Él por su naturaleza tuvo miedo. Antes estaba acostumbrado a escuchar a Dios dentro de sí y él en armonía con el Edén le decía, hoy Dios, ¿qué vamos a hacer? Y él hablaba en su interior con Dios y Dios le decía, hoy necesito que le ponga el nombre de estos animales y que vaya y pueda cosechar estos frutos, qué sé yo. Pero ahora dice, él saca eso de que él lo escuchó al aire del día, fuera de él, ya estaba separado espiritualmente de Dios. Dice que tuvo miedo, que entonces se escondió. Dice, porque estaba desnudo. Él cae en conciencia de que está desnudo. Entonces en el versículo 11 Dios dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Número 1. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses?
¿verdad? Entonces yo quiero que usted siga con esa idea de un padre que él está eh, mencionando, tratando de llegar ahí, preguntando, tratando de llegar donde está el pequeño, ¿verdad? Y le hace dos preguntas. ¿Quién te enseñó y si has comido? Y no es que Dios no supiera ni dónde estaba Adán, ni tampoco supiera estas otras dos preguntas. Yo insisto, es el Padre tratando de propiciar la comunicación, ¿verdad? Y lo que está diciéndole Dios acá es, papito, venga, confiéseme lo que pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Verdad? Y entonces yo siento como que Dios está dando una oportunidad al humano para que confiese su pecado, para que confiese su error, su maldad, y entonces él está propiciando eso. Y entonces dice, él hace esas preguntas y en el versículo 12 dice, y el hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando antes viene Dios, lo hace caer en sueño y le trae a la mujer y él la trae para que le ponga el nombre, él se queda así como, oh wow, esto no es una vaca, digamos, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, es algo como yo, pero guapísima, lindísima. Por lo tanto, como es tan igual a mí, en el mismo nivel, se va a llamar igual que yo, varona porque del varón fue tomado, porque somos uno solo. Y luego vemos que ya cuando viene todo el problema, en la primera embarrada, el hombre de una vez le dice, hey, la mujer que me diste, ni siquiera, ¿verdad? La tira ahí en la primera, y eso no se vale, ahí para los varones. Eh, y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ya pasó por Adán, ya le dio la oportunidad a Adán para que él se explicara, para ver si él confesaba su pecado, y él le tira el problema a la mujer, y entonces a la mujer le dice, ¿qué es lo que has hecho? Le pregunta. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. De igual manera, la mujer es también confrontada con esa actitud de padre. Y yo se los voy a demostrar porque es que yo estoy diciendo que él viene con esa actitud de amor de padre, tratando de encontrar que la persona se humille, que confiese lo que está haciendo. Sin embargo, la mujer dice algo igual que el hombre, pero tampoco confiesa. Sí, me equivoqué. No. Y la serpiente, ¿verdad? Y aunque responde algo que es verdad, no responde lo que verdaderamente debía responder. Y entonces el versículo 14 y 15 es clave. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Y entonces, ¿por qué digo yo que Dios se acerca al humano como un padre amoroso? Porque aquí está comprobado, a Satanás ni siquiera le pregunta nada, de una vez lo hace arrollado y lo sentencia, lo manda a por tierra, prácticamente lo maldice, y a partir de ahí es donde se da la profecía de la obra redentora de Jesucristo, cuando se habla del calcañar y de la cabeza, ¿verdad? La cabeza, ese potestado que va a ser herido en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que Satanás hirió a Jesús. Y después de esto viene la sentencia para el hombre y para la mujer. Dejar en claro que ni siquiera le pregunta nada a Satanás y es el primero que castiga y por consecuencia los demás castigos. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y el de él, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y el polvo y el polvo volverás. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y es lo que yo les decía. Primero,
él dijo, uy, esta mujer es preciosa, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y ahora, ya después del broncón, ya y la mamá de los chiquitos, la mamá de los huilas, ¿verdad? Y eso no se vale, ¿verdad? Eh, no vamos a entrar en los versículos anteriores, el 16, 17, 18 y 19, porque ahí hay bastante tela que cortar. Sabemos que la Biblia es perfecta, es eterna, es la palabra absoluta de Dios, ¿verdad? Es definitiva y es anti movimientos, anti ideas, anti todo eso, porque aquí ya la gente podría hablar de feminismo y todo eso, y es donde no quiero involucrarme el día de hoy, pero consecuencia de eso que sucedió, podemos verlo en la humanidad, cómo le ha costado a la mujer tener igualdad de derechos, muchas cosas. Y yo soy uno que yo digo, la mujer es uno igual a uno, es un ser humano igual. Y sin embargo, la historia habla por sí sola con respecto a esta maldición. Que Dios estableció, la dificultad del trabajo, ¿verdad? Aunque algunos hacemos lo que nos gusta, sigue siendo algo difícil, ¿verdad? Y entonces, bueno, para mencionar un par de cosas, pero eso queda ahí un poco como pendiente. Pero aquí recuerdan lo que yo les dije que guardara en el bolsillo, vamos a sacarlo de nuevo. Versículo 21, para poder hacer la relación. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerdan que lo que yo les dije que guardaran eran que ellos se habían hecho hojas de higuera, la habían tejido para cubrir su desnudez. Aquí lo que está sucediendo es lo siguiente. Yo investigué un poco con respecto a lo que está diciendo aquí Dios. Y resulta que Dios está trayéndoles un vestido, les está diciendo, eso que ustedes tejieron, esa manera, eso no sirve. Digamos, esas hojas se van a pudrir, se van a secar, se van a romper, eso no funciona. La manera de hacerlo es esta manera, trayendo una piel. Pero para traer esa piel, para cubrir esa desnudez, porque dijo que le trajo túnicas, o sea, ya hecho, algún traje ya hecho. Para que usted tenga una camisa hecha de una piel de un animal, tuvo que haber un proceso anterior. Y ese proceso anterior inicia con la muerte de un animal inocente, generalmente por un cordero, como para ya darme a entender. Y esto, por eso yo mencionaba el título del Evangelio es primero. Eso es una locura. Si usted se pone a analizarlo, esto es una locura. Ya Dios, ya en su eternidad, en su toda omnisciencia, Él sabía lo que iba a suceder. Y Él venía dando en la historia que venimos contando guiños de lo que podría ser la salvación, de lo que podría ser el Evangelio en su máximo esplendor, en pleno Génesis, en capítulo 3. Sin embargo, según leí, para poder tener una piel, un cuero, es necesario matar el animal, sacarle todas las vísceras, para lo que se llama curtir el cuero. Este cuero debe extenderse, como él queda húmedo, se tiene que pasar un proceso de muchas horas en donde se lava con aguas y sales, una disolución salina para poder limpiar de gérmenes, de bacterias. Se tiene que tensar, se pone al sol para que seque durante mínimo 30 días en un proceso artesanal, según leí. A lo que quiero llegar es que esto no se le ocurrió a Dios ahí, como que un pronto a otro, pum, lo hizo aparecer. Y la explicación a pesar de que Él es todopoderoso, Él la viene diciendo capítulos anteriores. Él es un Dios de procesos. En este día hice los cielos y la tierra, en este día hice las matas, en este día hice los bichos del aire, en este día hice los bichos del agua, eh, las estrellas, la luna, todo lo fue haciendo por orden, en procesos. Él no se salta procesos, es un Dios de procesos. Y este proceso de tener una piel para cubrir a Adán y a Eva, para que cubrieran su desnudez, había ocurrido antes. Un cordero que no aparece en toda la historia, más que dado por entendido que fue sacrificado, no aparece en toda la historia. Un cordero inocente se tuvo que sacrificar para poder cubrir la desnudez, el pecado de Adán y de Eva. Y es por eso que yo menciono hoy que el Evangelio fue primero.
Versículo 22. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, lo que Satanás mencionó, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y ahora yo lo invito en este momento a que usted, una vez entendido este proceso, una vez entendido que este era la sombra de lo que había de venir, de que este Cordero es Jesús y Jesús es el árbol de la vida, que usted pueda extender la mano y en fe ahí tomar ese fruto que es Jesucristo, que es el árbol de la vida del bien y el mal, que usted pueda aferrarse a ese fruto de la vida eterna. Dice la palabra del Señor en el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y este es un final que parece triste, pero es el principio de lo que viene a ser la mejor historia, que es la historia de la humanidad, en donde todo termina. Inicia con esto y termina con Jesucristo. Y esta es la historia de la humanidad para de siempre. El humano tratando de volver al Edén, tratando de volver al Edén. Después vemos en la Torre de Babel, el humano creando dioses en Imperio Egipto, Imperio Romano, siempre y hasta la fecha el humano está tratando de ver cómo sube hasta el cielo, cómo está más cerca de Dios. Yo no represento ninguna religión y eso es lo que hacen las religiones, tratar de ver cómo el humano llega a Dios. Sin embargo, yo les vengo a hablar de Jesucristo. Jesús es Dios viniendo al humano. Lo vimos en la historia, propiciando la conversación con Adán y con Eva. Y vemos a Jesús descendiendo, según Colosenses, despojándose de toda su gloria para venir aquí a caminar en el desierto y predicar esta buena noticia, que el Evangelio fue primero, que el amor de Jesucristo fue primero, que el amor del Padre dando a su Hijo en la cruz del Calvario fue primero, para que usted hoy pudiera tener vida eterna. Está simplemente a un paso de poder tomar ese fruto, de reconocer a Jesús como su único Dios, como su único amo, y así Él se puede convertir en su Señor y también en su Salvador, para que usted le sirva el resto de sus vidas. Si usted siente ese cosquilleo, este mensaje ha calado en su corazón, yo quiero que usted, ahorita que yo termino, usted se lo diga de corazón a Dios y usted le entregue su vida a Él y usted empiece una vida eterna a partir de hoy con Él, porque para eso vino Jesús a la cruz a morir al Calvario, por su vida, por mi vida, porque el Evangelio fue primero. Dios me los bendiga muchísimo y yo espero que esto sea de mucha bendición para su vida.